El sonido metálico de las cadenas de la grúa rompió el silencio de la calle Nogales justo cuando el reloj de la parroquia marcaba las 7 de la mañana. Yo estaba apoyado en el marco de la puerta de mi taller, al otro lado de la avenida, con una taza de café en la mano, observando cómo la neblina matutina de San Marcos se disipaba. Frente a la casa de estuco blanco de mi familia, 2 patrullas municipales con las torretas apagadas flanqueaban la entrada. Los oficiales, con carpetas en mano, esperaban en el porche. Cuando la puerta de roble finalmente se abrió, apareció Tirso, mi padre. Llevaba su impecable guayabera blanca, esa que usaba para sus reuniones del Consejo Municipal, pero su expresión de político afable y en control se desmoronó en el instante en que el oficial al mando le extendió el citatorio y señaló hacia la calle, donde mi camioneta estaba a punto de ser enganchada. Para entender cómo llegamos a ese amanecer frío en el norte de Coahuila, hay que retroceder 3 semanas. Yo soy mecánico industrial. Durante los últimos 4 años, mi vida fuera de la planta fundidora se había resumido en grasa, lijas y el olor a pintura automotriz. Había invertido cada peso extra y cada fin de semana en restaurar una Ford F-150 modelo 1978, desde el chasis hasta el último tornillo del carburador. No era solo un vehículo, era mi carta de presentación, el proyecto que me permitiría abrir mi propio taller de restauración. Mi padre, sin embargo, nunca vio el valor en tener las manos manchadas de aceite. Para Tirso, el único capital que importaba era el político. Era el líder sindical de la región, un hombre que construía su influencia a base de favores, compromisos y una imagen pública de benefactor incansable que, puertas adentro, se sostenía asfixiando nuestra autonomía. A mediados de octubre, la empresa para la que trabajo me envió a Monterrey para un curso intensivo de certificación en calibración de maquinaria pesada. Dejé la Ford bajo una lona impermeable en el garaje de la casa familiar, un lugar que todavía consideraba seguro. Fueron 21 días de trabajo exhaustivo, viviendo en un hotel de paso y estudiando manuales técnicos hasta la madrugada. Cuando finalmente regresé a San Marcos un viernes por la tarde, arrastrando mi maleta de herramientas por el camino de grava, noté que el garaje estaba vacío. La lona estaba doblada en una esquina. Una mancha de aceite fresco, que yo sabía que no provenía de mi motor recién ajustado, marcaba el piso de cemento. Entré a la casa y encontré a mi padre en el comedor, revisando unos expedientes junto a Rodrigo, su asistente y mano derecha en el sindicato. Al preguntarle por la camioneta, Tirso ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Con ese tono de voz pausado y paternalista que reservaba para las asambleas, me comunicó que había tomado una decisión por el bien de todos. Me explicó que el vehículo estaba acumulando polvo, que yo era un hombre joven sin responsabilidades mayores, y que él necesitaba asegurar el apoyo de Alejandro, el secretario del gremio de transportistas, para las próximas elecciones internas. Según Tirso, entregar la camioneta no era un robo, sino un acto de desprendimiento necesario. Lo llamó un sacrificio familiar por el bienestar colectivo, un ejercicio de generosidad que yo debía aprender a aceptar para madurar. Argumentó que los bienes materiales no valían nada comparados con la lealtad política que acababa de comprar y que, a cambio, Alejandro nos garantizaría contratos en el futuro. Rodrigo me miró de reojo, incómodo, barajando unos folios sobre la mesa. Yo no grité. No tiré las sillas ni le exigí que me devolviera las llaves. Conozco a Tirso. Discutir con él es entrar en un laberinto donde él siempre es el mártir y tú el egoísta. Cualquier muestra de ira de mi parte habría sido utilizada en mi contra. Una prueba más de mi supuesta inmadurez. Me limité a asentir lentamente. Di media vuelta y salí al patio trasero. El aire seco del desierto me golpeó la cara. Sentí un vacío en el estómago. No solo por el despojo del vehículo en el que había invertido 4 años de mi vida, sino por la confirmación definitiva de que, para mi padre, yo no era más que un recurso prescindible en su tablero de ajedrez. Caminé hacia mi cuarto, saqué mi computadora portátil y abrí una caja fuerte pequeña que tengo oculta en el fondo del closet.
Tirso es un hombre astuto para las relaciones públicas, pero ignora por completo cómo funciona el mundo moderno. Cuando reconstruí la Ford, no solo le puse piezas originales, soldé un compartimento blindado debajo de la carcasa de la transmisión e instalé un módulo GPS con alimentación autónoma, diseñado para rastrear tractocamiones de carga. Encendí el monitor. El punto verde parpadeó de inmediato en la pantalla, ubicando la camioneta en una bodega privada a las afueras de la ciudad, un terreno que yo sabía que pertenecía a Alejandro. Pero saber dónde estaba no era suficiente. Tirso no era un criminal común, era un burócrata del poder. Para convencer a Alejandro de aceptar la camioneta, tenía que haberle entregado papeles. Saqué de mi caja fuerte la factura original de la Ford, intacta, con mi nombre como único propietario. Si Alejandro tenía documentos, eran forzados o falsificados. A la mañana siguiente, no fui a confrontar a nadie. Fui al Ministerio Público. No me presenté como el hijo dolido de un político local, sino como el legítimo propietario de un vehículo automotor con reporte de desaparición. El proceso no fue rápido ni espectacular. El sistema legal en México es un monstruo burocrático, pero yo tenía ventaja. Presenté la factura original, los registros de importación de las refacciones a mi nombre y una declaración jurada. El agente del ministerio, un hombre canoso de apellido Villarreal, al principio intentó persuadirme de resolver el asunto en familia cuando vio el apellido en mi identificación. Fue entonces cuando puse sobre su escritorio el registro notariado de un gravamen mecánico que yo mismo le había impuesto a mi propio vehículo meses atrás, una estrategia legal que utilicé para deducir impuestos de las piezas que compraba. Nadie, ni siquiera yo, podía enajenar ese vehículo sin liberar el gravamen primero. Tirso, en su arrogancia y prisa, había falsificado un contrato de compraventa y endosado una copia a color de la factura, sin molestarse en revisar el estatus registral en el padrón vehicular del Estado. Villarreal revisó los documentos durante 20 minutos en silencio. La alteración de documentos oficiales y el fraude comercial superaban el simple conflicto doméstico. Además, le entregué la bitácora impresa del GPS, que demostraba que el vehículo había sido movido de mi domicilio hacia la propiedad de Alejandro exactamente 2 días antes de mi regreso de Monterrey, mientras yo estaba a 600 kilómetros de distancia, lo que invalidaba cualquier firma mía en el contrato que Tirso hubiera presentado. Se inició la carpeta de investigación. Tardaron 5 días en emitir la orden de aseguramiento. Durante ese tiempo, viví en la misma casa que Tirso, compartiendo el café por las mañanas, escuchándolo hablar por teléfono sobre cómo su alianza con los transportistas iba a asegurar su reelección. Rodrigo, su asistente, vino a buscarme una tarde al taller. Estaba nervioso. Me confesó que él mismo había llevado la camioneta a la bodega de Alejandro y que Tirso le había ordenado conseguir un notario amigo para validar la firma falsa. Rodrigo no lo hizo por lealtad a mí, sino por miedo. Sabía que el notario había cometido un delito federal y no quería ser cómplice de fraude. Le pedí que no hiciera nada, que simplemente mantuviera su rutina. Y así llegamos a esa mañana de martes. El sonido de la grúa estacionándose, los policías entregando el requerimiento. Yo crucé la calle despacio, limpiándome las manos con una estopa. Tirso estaba pálido, argumentando con los oficiales, usando su tono de asamblea, mencionando a funcionarios, pidiendo que llamaran al comandante. El oficial a cargo, impasible, le explicó que la orden venía directamente de la Fiscalía Estatal, por alteración de documentos vehiculares y fraude, y que el vehículo que en ese momento estaba siendo sacado de la propiedad de Alejandro por otra unidad sería trasladado al corralón municipal como evidencia. Tirso me vio acercarme. Sus ojos, habitualmente seguros y calculadores, mostraban una confusión genuina. Me exigió que le dijera a los oficiales que todo era un malentendido, que era un asunto de familia, que yo había accedido a prestar el vehículo. Me miró esperando la obediencia de siempre, esperando que el hijo menor cubriera la espalda del líder. No dije una palabra. Le entregué al oficial una copia de mi identificación para que constatara que yo era el titular de la denuncia. El impacto real para Tirso no fue legal, al menos no de inmediato. Sus abogados
lograron evitar que pisara los separos esa mañana mediante un amparo, pero el daño político fue irreversible. A las 9 de la mañana, todo San Marcos sabía que la policía había asegurado bienes robados vinculados al líder sindical. Alejandro, enfurecido al verse involucrado en un caso de falsificación que amenazaba sus propios negocios de transporte, rompió la alianza y filtró a la prensa local los detalles del contrato fraudulento. La reputación de Tirso, construida sobre la ilusión de honorabilidad y poder absoluto, se fracturó públicamente. Tardé un mes en recuperar la Ford del Corralón, lidiando con peritajes y firmas de liberación. El día que finalmente me entregaron las llaves, no volví a la casa de la calle Nogales. Ya había alquilado un pequeño galpón en la zona industrial sur. Subí a la cabina, ajusté el espejo retrovisor y encendí el motor. El rugido grave del V8 llenó el aire polvoriento. Puse la palanca en primera y salí a la avenida, sintiendo la vibración del volante en mis manos, dejando atrás el ruido de la política y el peso de un apellido que ya no necesitaba cargar. El sonido metálico de las cadenas de la grúa rompió el silencio de la calle Nogales justo cuando el reloj de la parroquia marcaba las 7 de la mañana. Yo estaba apoyado en el marco de la puerta de mi taller, al otro lado de la avenida, con una taza de café en la mano, observando cómo la neblina matutina de San Marcos se disipaba. Frente a la casa de estuco blanco de mi familia, 2 patrullas municipales con las torretas apagadas flanqueaban la entrada. Los oficiales, con carpetas en mano, esperaban en el porche. Cuando la puerta de roble finalmente se abrió, apareció Tirso, mi padre. Llevaba su impecable guayabera blanca, esa que usaba para sus reuniones del Consejo Municipal, pero su expresión de político afable y en control se desmoronó en el instante en que el oficial al mando le extendió el citatorio y señaló hacia la calle, donde mi camioneta estaba a punto de ser enganchada. Para entender cómo llegamos a ese amanecer frío en el norte de Coahuila, hay que retroceder 3 semanas. Yo soy mecánico industrial. Durante los últimos 4 años, mi vida fuera de la planta fundidora se había resumido en grasa, lijas y el olor a pintura automotriz. Había invertido cada peso extra y cada fin de semana en restaurar una Ford F-150 modelo 1978, desde el chasis hasta el último tornillo del carburador. No era solo un vehículo, era mi carta de presentación, el proyecto que me permitiría abrir mi propio taller de restauración. Mi padre, sin embargo, nunca vio el valor en tener las manos manchadas de aceite. Para Tirso, el único capital que importaba era el político. Era el líder sindical de la región, un hombre que construía su influencia a base de favores, compromisos y una imagen pública de benefactor incansable que, puertas adentro, se sostenía asfixiando nuestra autonomía. A mediados de octubre, la empresa para la que trabajo me envió a Monterrey para un curso intensivo de certificación en calibración de maquinaria pesada. Dejé la Ford bajo una lona impermeable en el garaje de la casa familiar, un lugar que todavía consideraba seguro. Fueron 21 días de trabajo exhaustivo, viviendo en un hotel de paso y estudiando manuales técnicos hasta la madrugada. Cuando finalmente regresé a San Marcos un viernes por la tarde, arrastrando mi maleta de herramientas por el camino de grava, noté que el garaje estaba vacío. La lona estaba doblada en una esquina. Una mancha de aceite fresco, que yo sabía que no provenía de mi motor recién ajustado, marcaba el piso de cemento. Entré a la casa y encontré a mi padre en el comedor, revisando unos expedientes junto a Rodrigo, su asistente y mano derecha en el sindicato. Al preguntarle por la camioneta, Tirso ni siquiera levantó la vista de sus papeles. Con ese tono de voz pausado y paternalista que reservaba para las asambleas, me comunicó que había tomado una decisión por el bien de todos. Me explicó que el vehículo estaba acumulando polvo, que yo era un hombre joven sin responsabilidades mayores, y que él necesitaba asegurar el apoyo de Alejandro, el secretario del gremio de transportistas, para las próximas elecciones internas. Según Tirso, entregar la camioneta no era un robo, sino un acto de desprendimiento necesario. Lo llamó un sacrificio familiar por el bienestar colectivo, un ejercicio de generosidad que yo debía aprender a aceptar para madurar.
Argumentó que los bienes materiales no valían nada comparados con la lealtad política que acababa de comprar y que, a cambio, Alejandro nos garantizaría contratos en el futuro. Rodrigo me miró de reojo, incómodo, barajando unos folios sobre la mesa. Yo no grité. No tiré las sillas ni le exigí que me devolviera las llaves. Conozco a Tirso. Discutir con él es entrar en un laberinto donde él siempre es el mártir y tú el egoísta. Cualquier muestra de ira de mi parte habría sido utilizada en mi contra. Una prueba más de mi supuesta inmadurez. Me limité a asentir lentamente. Di media vuelta y salí al patio trasero. El aire seco del desierto me golpeó la cara. Sentí un vacío en el estómago, no solo por el despojo del vehículo en el que había invertido 4 años de mi vida, sino por la confirmación definitiva de que, para mi padre, yo no era más que un recurso prescindible en su tablero de ajedrez. Caminé hacia mi cuarto, saqué mi computadora portátil y abrí una caja fuerte pequeña que tengo oculta en el fondo del closet. Tirso es un hombre astuto para las relaciones públicas, pero ignora por completo cómo funciona el mundo moderno. Cuando reconstruí la Ford, no solo le puse piezas originales, soldé un compartimento blindado debajo de la carcasa de la transmisión e instalé un módulo GPS con alimentación autónoma, diseñado para rastrear tractocamiones de carga. Encendí el monitor. El punto verde parpadeó de inmediato en la pantalla, ubicando la camioneta en una bodega privada a las afueras de la ciudad, un terreno que yo sabía que pertenecía a Alejandro. Pero saber dónde estaba no era suficiente. Tirso no era un criminal común, era un burócrata del poder. Para convencer a Alejandro de aceptar la camioneta, tenía que haberle entregado papeles. Saqué de mi caja fuerte la factura original de la Ford, intacta, con mi nombre como único propietario. Si Alejandro tenía documentos, eran forzados o falsificados. A la mañana siguiente, no fui a confrontar a nadie. Fui al Ministerio Público. No me presenté como el hijo dolido de un político local, sino como el legítimo propietario de un vehículo automotor con reporte de desaparición. El proceso no fue rápido ni espectacular. El sistema legal en México es un monstruo burocrático, pero yo tenía ventaja. Presenté la factura original, los registros de importación de las refacciones a mi nombre y una declaración jurada. El agente del ministerio, un hombre canoso de apellido Villarreal, al principio intentó persuadirme de resolver el asunto en familia cuando vio el apellido en mi identificación. Fue entonces cuando puse sobre su escritorio el registro notariado de un gravamen mecánico que yo mismo le había impuesto a mi propio vehículo meses atrás, una estrategia legal que utilicé para deducir impuestos de las piezas que compraba. Nadie, ni siquiera yo, podía enajenar ese vehículo sin liberar el gravamen primero. Tirso, en su arrogancia y prisa, había falsificado un contrato de compraventa y endosado una copia a color de la factura, sin molestarse en revisar el estatus registral en el padrón vehicular del Estado. Villarreal revisó los documentos durante 20 minutos en silencio. La alteración de documentos oficiales y el fraude comercial superaban el simple conflicto doméstico. Además, le entregué la bitácora impresa del GPS, que demostraba que el vehículo había sido movido de mi domicilio hacia la propiedad de Alejandro exactamente 2 días antes de mi regreso de Monterrey, mientras yo estaba a 600 kilómetros de distancia, lo que invalidaba cualquier firma mía en el contrato que Tirso hubiera presentado. Se inició la carpeta de investigación. Tardaron 5 días en emitir la orden de aseguramiento. Durante ese tiempo, viví en la misma casa que Tirso, compartiendo el café por las mañanas, escuchándolo hablar por teléfono sobre cómo su alianza con los transportistas iba a asegurar su reelección. Rodrigo, su asistente, vino a buscarme una tarde al taller. Estaba nervioso. Me confesó que él mismo había llevado la camioneta a la bodega de Alejandro y que Tirso le había ordenado conseguir un notario amigo para validar la firma falsa. Rodrigo no lo hizo por lealtad a mí, sino por miedo. Sabía que el notario había cometido un delito federal y no quería ser cómplice de fraude. Le pedí que no hiciera nada, que simplemente mantuviera su rutina. Y así llegamos a esa mañana de martes. El sonido de la grúa estacionándose, los policías entregando el requerimiento,
Yo crucé la calle despacio, limpiándome las manos con una estopa. Tirso estaba pálido, argumentando con los oficiales, usando su tono de asamblea, mencionando a funcionarios, pidiendo que llamaran al comandante. El oficial a cargo, impasible, le explicó que la orden venía directamente de la Fiscalía Estatal, por alteración de documentos vehiculares y fraude, y que el vehículo que en ese momento estaba siendo sacado de la propiedad de Alejandro por otra unidad sería trasladado al corralón municipal como evidencia. Tirso me vio acercarme. Sus ojos, habitualmente seguros y calculadores, mostraban una confusión genuina. Me exigió que le dijera a los oficiales que todo era un malentendido, que era un asunto de familia, que yo había accedido a prestar el vehículo. Me miró esperando la obediencia de siempre, esperando que el hijo menor cubriera la espalda del líder. No dije una palabra. Le entregué al oficial una copia de mi identificación para que constatara que yo era el titular de la denuncia. El impacto real para Tirso no fue legal, al menos no de inmediato. Sus abogados lograron evitar que pisara los separos esa mañana mediante un amparo, pero el daño político fue irreversible. A las 9 de la mañana, todo San Marcos sabía que la policía había asegurado bienes robados vinculados al líder sindical. Alejandro, enfurecido al verse involucrado en un caso de falsificación que amenazaba sus propios negocios de transporte, rompió la alianza y filtró a la prensa local los detalles del contrato fraudulento. La reputación de Tirso, construida sobre la ilusión de honorabilidad y poder absoluto, se fracturó públicamente. Tardé un mes en recuperar la Ford del Corralón, lidiando con peritajes y firmas de liberación. El día que finalmente me entregaron las llaves, no volví a la casa de la calle Nogales. Ya había alquilado un pequeño galpón en la zona industrial sur. Subí a la cabina, ajusté el espejo retrovisor y encendí el motor. El rugido grave del V8 llenó el aire polvoriento. Puse la palanca en primera y salí a la avenida, sintiendo la vibración del volante en mis manos, dejando atrás el ruido de la política y el peso de un apellido que ya no necesitaba cargar. El olor a pintura fresca y solvente en mi nuevo taller era el único lujo que me permitía disfrutar. Habían pasado 2 semanas desde que saqué la Ford del corralón municipal y me instalé en una pequeña bodega de la zona industrial sur de San Marcos. El lugar era un cajón de lámina, helado por las mañanas y un horno a mediodía, pero las paredes eran mías. Creí que la distancia física sería suficiente para cortar los hilos que Tirso, mi padre, había tejido a mi alrededor durante toda mi vida. Fui ingenuo. Un hombre acostumbrado a dictar el destino de cientos de trabajadores sindicalizados no iba a perdonar que su propio hijo lo hubiera expuesto al escrutinio público. La primera advertencia llegó un martes en la fundidora. El ingeniero Salinas, jefe de recursos humanos, me mandó llamar a su oficina antes de que terminara mi turno. No me miró a los ojos cuando deslizó el sobre manila con mi liquidación sobre el escritorio. Balbuceó algo sobre un reajuste de personal operativo, pero ambos sabíamos la verdad. El sindicato de Tirso controlaba los contratos colectivos de la planta. Si él quería a alguien fuera, la gerencia no iba a arriesgar un paro de labores por un simple mecánico industrial. Tomé el sobre sin discutir. Sabía que quejarme en esa oficina era inútil. Con la liquidación en mano, decidí acelerar la apertura formal de mi negocio de restauración automotriz. Sin embargo, San Marcos es una ciudad donde los favores políticos son la verdadera moneda de cambio. Cuando fui a la refaccionaria donde había comprado piezas durante años, me encontré con evasivas. El dueño me dijo que ya no podía darme crédito, que sus proveedores le exigían pagos de contado absoluto. Lo mismo pasó en la rectificadora de motores y en la tienda de pinturas automotrices. Tirso estaba cerrando el cerco, asfixiándome económicamente para obligarme a regresar a la casa de la calle Nogales con la cabeza gacha, pidiendo ayuda. La confirmación de su estrategia ocurrió un viernes por la tarde. Yo estaba debajo de una Chevrolet C10 del 72, ajustando la barra de dirección, cuando vi unas botas de piel exótica deteniéndose junto a mi caja de herramientas. Salí usando la plataforma rodante. Tirso estaba ahí, impecablemente vestido con su guayabera,
mirando el polvo de mi taller con una mezcla de lástima y desprecio. No venía a gritar, venía a negociar mi rendición. Con esa voz serena que usaba para apaciguar asambleas, me dijo que estaba dispuesto a olvidar el incidente del Ministerio Público. Me ofreció interceder para que me devolvieran el trabajo en la fundidora y abrirme líneas de crédito con sus contactos comerciales. La única condición era que retirara formalmente la denuncia por fraude y firmara un documento donde aceptaba que la venta de la Ford a Alejandro había sido un malentendido administrativo provocado por mi ausencia en Monterrey. Me limpié la grasa de las manos con una estopa, lo miré fijamente y le dije que la cortina de mi taller estaba levantada para que se fuera por donde había llegado. Su sonrisa paternal se congeló. El tono condescendiente desapareció en un instante, dejando ver la dureza fría del burócrata acorralado. Antes de dar media vuelta, me advirtió que el orgullo no pagaba la renta y que el invierno en el norte del país cobraba muy caro el atrevimiento de estar solo. Esa misma noche, mientras revisaba mis gastos a la luz de una lámpara sorda, alguien golpeó la cortina de metal de la bodega. Era Rodrigo, el asistente de Tirso. Estaba visiblemente agitado, mirando sobre su hombro hacia la avenida oscura y desierta. Me pidió entrar rápido. Rodrigo había estado trabajando con mi padre el tiempo suficiente para conocer todas sus tácticas de presión, y lo que había escuchado esa tarde en las oficinas del sindicato lo había aterrado lo suficiente como para cruzar la línea de lealtad. Me explicó que Alejandro, el líder de los transportistas, no se había quedado de brazos cruzados tras perder la camioneta y quedar involucrado en el escándalo de los documentos apócrifos. Exigía una compensación económica inmediata que el sindicato de Tirso no podía cubrir sin levantar alertas en las auditorías internas del gremio. Para salvarse, mantener la alianza y destruirme al mismo tiempo, Tirso había orquestado un plan definitivo. Iba a usar su influencia con el comandante de la policía municipal para sembrar en mi bodega equipo de medición topográfica y escáneres industriales reportados como robados de las instalaciones del sindicato. Con eso, no solo me procesarían por robo agravado, sino que usarían la demanda civil para embargar mis pocos bienes, incluyendo la Ford, como pago por la supuesta reparación del daño. Rodrigo sacó del bolsillo de su chamarra una memoria USB pequeña y me la entregó. Me dijo que contenía los respaldos de audio de las cámaras de seguridad internas de la oficina de Tirso, micrófonos que mi padre siempre creyó que estaban desconectados. En las grabaciones, Tirso detallaba la fecha, la hora exacta y los nombres de los oficiales que harían el cateo sorpresa en mi taller. Faltaban 48 horas para que la patrulla llegara a tumbar mi puerta. Me quedé solo en la bodega, sintiendo cómo el frío de la madrugada calaba a través de la lámina del techo. Miré mi camioneta, la misma por la que había empezado todo, y luego cerré el puño alrededor de la memoria USB. Tirso esperaba que yo reaccionara con pánico, que intentara huir del estado o que moviera la camioneta de nuevo, cometiendo algún error que me incriminara. Pero yo ya no era el hijo sumiso que bajaba la mirada. Si él quería llevar el conflicto al terreno de las pruebas fabricadas y la destrucción total, estaba a punto de descubrir que yo también sabía cómo desarmar y reconstruir un motor, pieza por pieza, hasta dejarlo inservible. El relato visualizado en el infográfico nos sumerge en una profunda deconstrucción de una disputa que trasciende el ámbito familiar para convertirse en una radiografía del cacicazgo y la corrupción sindical en el norte de México, específicamente en San Marcos, Coahuila. En el centro de esta narrativa se encuentra una camioneta restaurada, un vehículo que representa mucho más que un simple medio de transporte, erigiéndose como el símbolo tangible de la autonomía, el esfuerzo honesto y el proyecto de vida del protagonista. Frente a él se impone la figura de Tirso, su padre, un líder sindical que encarna la vieja escuela de la política mexicana, donde el poder absoluto se construye a base de favores, extorsiones y una red de complicidades que asfixia cualquier intento de independencia individual. La decisión de Tirso de despojar a su hijo de la camioneta para asegurar una alianza con el gremio de transportistas expone una dinámica psicológica profundamente narcisista y controladora.
Para este patriarca, las personas, incluida su propia sangre, son simples recursos transaccionales en su tablero de ajedrez. Utiliza una manipulación emocional perversa, disfrazando un robo descarado bajo el discurso de un sacrificio por el bienestar colectivo, esperando que su hijo asuma el rol de subordinado que siempre le ha impuesto. Sin embargo, la historia da un giro definitivo cuando el joven decide romper con este ciclo de abuso y sumisión. En lugar de reaccionar con la ira que Tirso anticipaba para deslegitimarlo, el protagonista opta por la frialdad de la estrategia. Aquí se hace evidente un marcado choque generacional y metodológico. Mientras el padre confía ciegamente en la impunidad de su posición y en tácticas obsoletas como la falsificación de firmas con notarios corruptos, el hijo utiliza herramientas modernas que escapan a la arrogancia del líder. La instalación de un rastreador oculto y la brillante maniobra legal de imponer un gravamen notariado sobre su propio vehículo demuestran una mente meticulosa que se anticipa a su adversario. Al acudir a las autoridades como un ciudadano común y no como un hijo agraviado, traslada la batalla de la opresión doméstica al rigor del sistema judicial, fracturando la falsa ilusión de honorabilidad que sostenía a Tirso. La reacción del viejo líder ante esta humillación pública ilustra la brutalidad de las estructuras de poder regionales. Al ver su imagen destruida y su alianza rota, desata una cacería implacable, utilizando su influencia para lograr el despido de su hijo de la fundidora y bloqueando su acceso a créditos comerciales. Es un intento despiadado de asfixia económica diseñado para forzar una rendición que nunca llega. La escalada alcanza su límite cuando Tirso planea sembrar evidencia robada en el nuevo taller de su hijo para encarcelarlo, cruzando la frontera de la decencia humana. Paradójicamente, es esta misma tiranía la que sella su fracaso, empujando a su asistente a entregar las grabaciones de la trampa por miedo a ser cómplice de la locura. El relato culmina como un poderoso testimonio de resiliencia y liberación, donde el protagonista no solo recupera el fruto de su trabajo, sino que se emancipa definitivamente del peso tóxico de su linaje, demostrando que la dignidad y la inteligencia pueden desmantelar hasta el imperio más corrupto.